Muy buenos días en general. En este video hablaremos brevemente de los procedimientos que se ven del archivo de la historia clínica en la IPS Medcare. Para dar inicio a este tema hablaremos directamente del procedimiento de archivo de historia clínica en físico que realizan los profesionales de atención domiciliaria. Cuando un profesional comienza a generar historia física, debe dejarla en cada una de las instalaciones donde está prestando el servicio para que todos los días pueda seguir con la evolución correspondiente a la historia. Esto hasta final de mes, cuando se tendrá que transportar todo el registro del mes a las instalaciones de la IPS Medcare. El segundo punto nos habla del traslado de la historia clínica a la IPS. Este traslado tiene que ser realizado por el profesional, ya sea auxiliar de enfermería o otro tipo de profesión que se preste dentro de la atención domiciliaria. Cuando la historia clínica llega, es recibida por PAT. Esta realiza todo lo que tenga que realizar con ella, sus evoluciones, las sube al sistema y inmediatamente es enviada a archivo registrando la entrada y salida de historias clínicas. Cuando esta historia llega a archivo, esta misma es archivada y con eso termina el proceso de archivo de historia clínica en físico. Ahora hablaremos de cuando un paciente requiere una copia de la historia clínica. Entonces, primero que todo se debe pasar una solicitud por escrito en donde se va a solicitar la historia por motivos de o por un motivo en específico o simplemente por tener una copia de la misma, en la cual esta información solo la puede solicitar el paciente o un familiar con primer grado de consanguinidad. Esto hace referencia a padres, suegros, esposa e hijos. Esta solicitud debe ser realizada por un registro escrito por una carta que se mostrará en el anexo número 2. En este anexo, de forma formal la puede solicitar en archivo o se puede imprimir unos formatos en PAT, el cual se le puede entregar al paciente o simplemente enviarse por medio electrónico, ya sea WhatsApp o por correo. Esta, esta información que solicita el paciente por escrito debe ser entregada en recepción y la chica de recepción o el auxiliar de recepción debe subir esta información y hacerla llegar a atención domiciliaria, en este caso a alguna de las encargadas que se estipule por la líder del servicio. Cuando se llega a la solicitud se consulta la historia, se consulta en la custodia, en la parte de archivo, con la persona encargada de archivo, en este caso va a ser el auxiliar de archivo. Cuando se consulta y se verifica que se tenga la historia, esta pasa a un proceso de autorización en donde la líder de calidad, que en este caso la IPS Medcare cuenta con la líder de servicios asistenciales, o en caso de ausencia la gerente, por emergencia, por urgencia, deben autorizar la entrega de la historia. Cuando se autorice la entrega de la historia, automáticamente el auxiliar de archivo pasará a realizar una copia de la historia clínica, utilizando en todos estos procesos el anexo 1, donde este formato, siendo el anexo número 1, es el control interno de historias clínicas de la IPS Medcare, el cual se les solicitará nombre del solicitante y número de documento. Aquí se diligenciará el nombre del solicitante y el número de documento de la persona que lo está solicitando. Hora y fecha de salida de la historia clínica. ¿Por qué de salida de la historia clínica? Porque se saca del archivo para sacarse copia. Firma de la persona que está haciendo, que se le está entregando la historia clínica. Hasta acá termina el proceso de la salida de historia clínica. Cuando un profesional realiza la entrega de historia clínica del formato que se hablaba anteriormente, es donde se diligencia mitad del formato, nombre de quien entrega y número de documento de la historia clínica, hora y fecha de la entrega.
esta parte la diligencian los profesionales y esta parte es donde se diligencia la copia de que se le entrega al paciente o al solicitante de historia. En esta parte, luego de que se realice la copia, se hará el diligenciamiento de la custodia de entrada y salida, que es el formato del anexo 1 del cual se viene hablando anteriormente. Y para finalizar, se archiva la historia clínica nuevamente después de haberse sacado la copia y el egresado, pues el usuario sale de las instituciones con una copia de su historia o la persona encargada autorizada por él mismo. Entonces, para resumir, es muy importante recalcar que cuando se genera una historia clínica en físico, es responsabilidad del profesional quien la genera, primero realizar las evoluciones en la historia y su traslado. Segundo, cuando se solicita una copia, es importante verificar quién la está solicitando, el nivel de consanguinidad, que den autorización, que se firmen los formatos de entrada y salida, tanto de cuando un profesional o auxiliar entrega una historia clínica como cuando un paciente la solicite, registrando hora y fecha y lugar y todos los datos que se soliciten. Entonces, siempre es importante acordarse de esos procedimientos y con esto terminamos esta breve charla sobre los procedimientos de historias clínicas de PAT en el caso de solicitud y archivo de historias clínicas. Espero tengan un lindo día y nos veremos para el siguiente video.